Muy buenas, bueno, yo soy Gale Lozano, bienvenidos otra vez a otro episodio de Ayúdate a ayudarte, un podcast en el que tratamos todos aquellos temas, experiencias que nos pueden ayudar a ser nuestra mejor versión. No sé si hoy ha sido el mejor día para grabar un podcast porque hace un viento de la leche y encima he cambiado de ubicación para grabar en otro sitio distinto porque a mí estas cosas me inspiran y bueno, a ver qué sale de aquí. También estoy grabando con otra cámara, todo muy caótico, todo muy improvisado, pero también pues natural, cercano. De hecho, no me he preparado absolutamente nada para este podcast. Quiero fluir, quiero hablar sobre esas cosas que nos van pasando cada día y nos condicionan el día. O sea, pequeños detalles que cambian tu estado de ánimo para todo el día. Está claro que una buena noticia, que te cojan en un trabajo, que un familiar salga de una enfermedad, son cosas que obviamente noticias que te alegran el día o te alegran la vida. Pero quiero hablar pues de esas pequeñas cosas que nosotros elegimos cómo afrontar, cómo hacer frente, sí, para que para iniciar nuestro día, por ejemplo. Hoy hace un sol espléndido. Y a mí que haga un sol espléndido me alegra el día. O sea, es que me alegra el día. Y la lluvia me amarga. Pero hay gente que disfruta de la lluvia. Hay gente que los días que hay tormenta se quedan en su casa, lo tienen asociado a relax, paz, tranquilidad, tiempo para uno mismo, películas, tal. Que yo también lo puedo tener asociado así, ¿no? Pero de por sí yo abrir la ventana y ver que está nublado, ver que está lluvioso, me condiciona el estado de ánimo que voy a tener a lo largo de todo el día. Es que creo que suena como muy común. Pues claro, pues sí, es así, pero es que lo pienso reflexivamente, así en profundidad, y digo, ostras, o sea, estoy dejando que un día entero de mi vida me lo esté condicionando que hayan caído 4 gotas. Y es así. Pero Pero es que es así, o sea, a mí el sol me anima, me anima. Hoy estoy muy contenta, hoy, pues, pequeñas cosas, el vestirte de colores, ¿no? A mí también me alegra, soy una persona que viste muy de negro y tal, pero de vez en cuando digo, mira, pues me visto de naranja o me visto de rosa, me visto de verde y salgo y veo que hace sol y veo a la gente paseando. Todo acompaña, todo acompaña. Y pequeños detalles también que uno se da a uno mismo, ¿no? O sea, los viernes, por ejemplo, yo desayuno fuera de casa. Es que adoro los viernes solo por eso. O los lunes, que entreno en mi parte del cuerpo favorita. Me alegra la vida. Empiezo el lunes de otra forma. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Para asociar, o sea, es bueno asociar distintas cosas, distintos actos que podemos hacer a lo largo del día para afrontarlo con más ilusión. Yo intento que cada día sea un buen día, porque, bueno, tengo esa mentalidad también muy de aprovecha cada día de tu vida y, de hecho, hasta eso es un poco malo, ¿no? Porque paro muy poco, descanso muy poco, duermo poco y hoy, por ejemplo, es que he llegado de las prácticas, he comido deprisa y corriendo y me he sentado aquí, ni me he ido a sentar un poco. Y eso tampoco creo que sea bueno, porque al final vives todo tan deprisa que quieres hacer tantas cosas que luego no tomas conciencia de lo que estás haciendo ni disfrutas de ello. Y me ha pasado 1000 millones de veces. 1000 millones de veces. O sea que casi disfruto de los recuerdos más que de la experiencia. Me paro a pensar, ostras, mira qué guay. Aquella vez que cantaste en no sé dónde, o aquella vez que hiciste no sé qué. Joder, pues no lo disfruté tanto en su momento porque estaba tan... mm, ahora esto, después tengo que hacer tal, 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 que no disfruto de esos momentos. Me tengo que conformar con lo que me queda en la memoria, ¿no? Y bueno, es un poco triste. Pero lo que quiero decir es que, por otro lado, creo que es importante marcarte cositas cada día que te motiven a afrontarlo, a levantarte de la cama. Ya hemos hablado de esto de tener pues un propósito no a largo plazo que en teoría te tiene que motivar y te tiene que incentivar a hacer todo, mm, em, todo a favor de que puedas lograr todo eso que deseas, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, muchas veces tener un propósito marcado a largo plazo o incluso a medio plazo o incluso a corto plazo no es suficiente para tener esa motivación cada día.
todo depende también de cómo tú te marques ese objetivo y el valor que tú le quieras dar. Yo ahora por primera vez creo que estoy marcándome propósitos muy, muy en serio, que tampoco puedo decir exactamente mm, cómo he pasado de tomármelos medio en serio a tomármelos en serio. Es que es toda una concepción y un compromiso interno. Yo había veces que, yo qué sé, en otras etapas de mi vida con la música no me ponía ningún tipo de compromiso, pero decía que sí me lo ponía. En plan, bueno, sí, me estoy tomando en serio ya, tal cual. Beh, me lo tomaba en serio 2 semanas, luego descansaba 3, luego a ver si cogía un ratito, tal, tal, tal. Y por primera vez estoy siendo constante, estoy cumpliendo con mm, mis objetivos, yo qué sé, por ejemplo, con fechas de tal día se sube podcast, tal día publico cover, tal día no sé cuántos, organizo para grabar, para no sé. Estoy cumpliendo con esas cosas que en otro momento de mi vida habría dicho, "Ah, esta semana no me apetece, esta semana no sé cuántos". Y siento ese compromiso, igual con el gimnasio, igual con todo. Entonces, es importante tener ese compromiso para objetivos a largo plazo. Si no tienes un compromiso muy fuerte, vamos, por experiencia, yo he abandonado todo hasta ahora que estoy empezando a cumplir cosas. Pero lo que quiero decir es que como eso no es suficiente, como, madre mía, hasta luego la luz, se ha ido el sol, me deprimo. Como he dicho que no es suficiente que los objetivos a largo plazo, que los objetivos a medio plazo, que los objetivos a corto plazo nos incentiven, nos motiven cada día, hay que marcarse pequeñas cositas. O sea, yo el lunes, día de grabación de tal, el martes voy a hacer no sé cuántos. Y los días que son para mí una mierda porque me condicionan factores externos, como puede ser lo que he dicho del tiempo, que a mí me condiciona mucho, puede ser el tráfico. O pueden ser, pues, cosas cotidianas. Es que de hecho me da mucha curiosidad. O sea, me gustaría que me dijeseis qué cosas os condicionan a vosotros. Por ejemplo, yo que sé, te levantas y, joder, se agota el papel, ¿no? Pero no, o no tienes colacao, está sucio la encimera y dices, joder, el que ha venido antes, o no ha podido sacar el lavaplatos, o el perro no sé cuántos, o es que el coche me lo han dejado en reserva. Son cosas que te ponen de mala leche. Pero luego tú decides cómo de mala leche, qué grado de mala leche es, ¿no? O sea, yo me levanto por la mañana y me encuentro el coche en reserva, cuando lo ha cogido otra persona antes que yo, me toca las narices hasta un punto serio. Pero a alguien le puede hacer el día, o sea, a alguien le puede decir, mira, es que ya empieza el día con mal pie y de aquí ya todo para adelante va a ir mal. Yo los días que empiezan mal para mí, ya sea porque hace mal tiempo, porque el otro día me olvidé, salí con el coche para ir hacia las prácticas del gimnasio y tal. Salí con el coche, hice media hora en coche, me olvidé una cosa en mi casa, tuve que volver a casa, a la que estoy volviendo me quedo sin gasolina, tengo que ir a la gasolinera, a la que voy al gimnasio, no hay sitio para aparcar del retraso que llevaba. Acabé entrando al gimnasio para entrenar media hora y luego, o sea, fue un desastre de inicio de semana, un desastre, bueno, de inicio de día más bien. Entonces, esos días que para mí empiezan con súper mal pie, porque empiezan con súper mal pie, intento cuando puedo, o sea, hay días que digo, tengo mala leche, empieza con mal pie y estoy tan negativa que es que no me apetece ni cambiar el chip. No me apetece ni pensar que mi día puede llegar a ser mejor. Me quedo con lo que hay, esto es una mierda de día y va a ser así. Tengo esos días también. Pero intento ver el lado bueno de las cosas, intento quedarme con lo bueno, ¿no? O sea, ese día empezó fatal, pero hacía un sol maravilloso. Y hacía un sol y hacía buena temperatura y yo ya salí pues con otro ánimo. Es que a mí de verdad que el ir ligera, sin tener que ir a abrigo, mochila, no sé cuántos, el ir tranquila, con el sol, buen clima, me alegra. Punto uno. Punto número dos. Si no era suficiente, me doy un capricho, me doy algún detalle que sé que a mí me alegra los días. Si tengo un mal día, digo, hoy voy a desayunar fuera, porque a mí desayunar fuera me encanta. Y noto que es como un pequeño capricho para mí que me anima. Si no es eso, pues digo, mira, hoy cuando llegue a casa, en vez de ponerme a hacer no sé cuántos, me voy a tomar de descanso este ratito o le voy a dedicar cierto rato a escuchar no sé cuántos o hacer no sé qué de la música. Me siento como que iba a hacer una rima, me siento como que me consiento, no, pero internamente siento que me consiento. Me doy ese pequeño lujito, entre comillas, que no es ningún lujo, vamos a ver, es, venga, cuando llegues a casa, te relajas 15 minutos o te pones a ver tu serie no sé cuántos, para intentar compensar mis días, porque me parece súper triste y súper mal, pues el que factores externos puedan amargarnos el día completo, o sea, el día entero que te tiras tú ahí ya fastidiado. Y cuando tú estás fastidiado y estás amargado, le estás amargando el día a todas las personas con las que hablas, todas las personas que interactúan contigo. Y
Y eso es una cosa de la que nos quejamos mucho, ¿no? En plan, mira, esta persona, joder, si tienes un mal día, pues tómalo con quien yo te diga, ¿no? Si te has levantado con el pie izquierdo, pues tira para otro lado. Que afectan, o sea, que nos molestan cuando lo vemos en otra persona, pero es que luego nosotros también somos los primeros que cuando tenemos un mal día, a mí ni me diriges la palabra. O sea, yo soy de esas personas que tengo un mal día y no me diriges la palabra, porque, o sea, es consejo, porque sé que te voy a atacar, sé que te voy a responder mal, o sé que no, pues sí, que no voy a ser una buena persona, básicamente. Em, Importante ser consciente de ello, ¿no? O sea, yo ahora mismo soy muy consciente de cuando tengo un mal día, de cuando tengo que hablar con alguien, de cuando no debería hablar con alguien, y aún así tampoco es excusa para hablar mal a nadie. No es excusa para que tú te pongas a maldecir, a contestar, porque nadie tiene la culpa de tu mal día. Es así, de tu mal humor. Solo que es muy complicado de controlar, por lo menos a mí me cuesta mucho. Soy consciente, pero me cuesta mucho. Me arrepiento muchas veces, pasa ese mal humor y digo, "Uf, esta persona no se respondía que no se merecía que le hubiese respondido así". Pero y también nos respaldamos mucho en el, pues si sabes que tengo un mal día, no me hables, que tampoco es justo, ¿no? O sea, que yo soy la primera que lo ha dicho. Mira, si sabes que tengo un mal día, déjame en paz. Si ya sabes cómo me pongo cuando te digo esto, ¿para qué me hablas? Si sabes que no vale excusarse, em, excusar las malas formas, los malos comportamientos, los malos gestos con si sabes que soy así o si sabes que me pongo así. No, tía, o sea, es que a lo mejor no te tienes que poner así. A lo mejor no tienes que tomar lo que a ti te pase con el resto. Lo dicho, súper mega hiper complicado. O sea, a mí me cuesta mucho separar esas cosas. Te estoy teniendo un mal día, me cuesta mucho estar cabreada hace un segundo porque me ha pasado cualquier cosa con el coche o no sé quién y de repente me cruce con un compañero, ay, ¿qué tal? No sé cuándo, ay, hola, no, no, es que no me sale. Y yo soy una persona muy natural, muy transparente en ese aspecto, que será muy bueno para muchas cosas, pero hay veces que también podrías, o sea, es que no ser falso tampoco, ¿no? Pero ahí sí que podría ser un poquito más delicada y decir, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Sabes? Pero es que a mí se me nota en la cara, se me nota en el humor, que yo creo que ya la gente ni me habla por eso, o sea, que no me extraña que a veces dé imagen de borde, porque sé que la doy, me lo ha dicho mucha gente, que luego me conoce y me dicen, mira niña, eres un sol, pero es que de fuera pareces una tía como con mucho carácter, muy borde, muy tal. No sé, es que eso podría entrar en otro mundo de reflexión de yo creo que puedo ser borde muchas veces y carácter, vamos, 100% que lo tengo. Pero yo sé que soy, no sé, yo creo que tengo un corazón, que soy divertida, que soy graciosa y la gente que me conoce lo ve. Lo que pasa es que no lo ve nadie porque tengo una coraza que, vamos, mm, que, que me tapa entera. Pero bueno, a lo que iba. Quiero que me digáis esas cosas, esos detalles, esas tonterías que os amargan el día. Porque no a todos nos amargarán las mismas cosas. A mí me afectarán unas cosas que tú dirás, a mí esto me daría igual. O sea, a lo mejor a ti el tiempo no te afecta. A mí, te lo juro, es que es levantarme de la cama y decir, no puede ser. No puede ser, está lloviendo, no puede ser. Por eso, ahora que viene el buen tiempo, es que iba a grabar un podcast en la calle intentando probar, yo que sé, en el jardín o algo así, con el solecito. Menos mal que no lo he hecho porque se está nublando cada 5 minutos. Pero no sé, me motiva un montón y me inspira mucho el querer hacer cosas, tal. Y cuando llueve, pues totalmente al contrario. No quiero salir de mi cuarto, me pone de mal humor, es que me pone de mal humor. Y no debería ser así. No debería ser así, o sea, porque bastantes cosas hay en el mundo que nos pueden poner de mal humor y vamos a dejar que un factor que no podemos controlar nos dicte cómo va a ser nuestro día o nuestra semana. Venga ya. Por eso, o sea, como también creo que es algo que no puedes controlar, que no es dentro, o sea, me refiero a que no puedes controlar tanto el decir que, joder, a mí el mal tiempo me afecta y me va a costar mucho un día levantarme y decir, lluvia, me encanta, pues me va a costar una barbaridad, no creo que lo haga nunca. Pero sí que intentar verlo de otra forma, intentar, pues mira, el día que haga lluvia, pues plan de no sé cuántos, o el día que nos... compensarlo, compensarlo. O sea, el objetivo de este podcast es más que nada que intentemos no dejar que cualquier factor externo nos arruine un día, porque nos puede arruinar un día desde primera hora de la mañana y nosotros arruinarle el día a los demás solo porque el nuestro se ha arruinado, que es que eso hay que tener mucha conciencia. O sea, que nosotros podemos amargarle el día a alguien porque nuestro día se ha amargado. Entonces, objetivo eso,
no dejar que nada nos arruine nuestro día, nada que no podamos controlar. Y en el caso de que notemos que se está arruinando nuestro día porque ha empezado con mal pie, porque ha empezado con lo que sea, intentar darle la vuelta para que ese día sea mejor. Con caprichitos, con cambio de mentalidad, con quedar con alguien que sepas que te va a alegrar el día, tomarte un café en tu terraza favorita o verte un capítulo de tu serie en tal momento, yo qué sé. Intentar compensarlo para que no llegues por la noche a tu casa pensando que has tenido un día horrible y que ha sido un día perdido de tu vida. No sé si esto sonará muy drástico, ¿no? O sea, yo no quiero tampoco pensar en has perdido un día de tu vida, pero yo estoy en un momento en el que quiero aprovechar cada día y quiero irme a la cama todos los días pensando en que ha sido un día que he aprovechado. Malos días tenemos todos, 100%. Es como, vamos, lo de al mal tiempo buena cara. Al mal tiempo buena cara, a las malas cosas, a las cosas negativas, las conductas mentales que nosotros mismos tenemos con ciertas cosas, buena cara. Intentar verle el lado bueno a las cosas malas, básicamente. Así que de verdad, decidme por aquí cosas que os amarguen el día. Me da curiosidad, a lo mejor me amarga a mí también. No sé esto si es buena idea, ¿eh? A lo mejor creamos un círculo de amargamiento, de, ostras, a mí esto no me amargaba, pero ahora que lo dices, uff. No, pero si no, podéis decir cosas que os amargan el día y cosas que hacéis para que vuestro día no sea tan malo. Hala, compensamos cosas malas que os pasan o cosas malas que os condicionan el día con cosas buenas o cosas, sí, positivas, tal, pensamientos que vosotros tengáis para que ese día sea mejor. Ya está, perfecto. Lo voy a dejar por aquí. No sé cómo voy a editar esto porque está la luz que me está poniendo histérica, pero nada, buena cara. Nada, no nos vamos a obcecar, a pensar en cosas negativas, todo bien. Muy contenta. Intento soltarme cada vez más en esto del podcast. Sé que, bueno, no sé si notaréis que a veces no me abro, o soy rígida, o es que no sé cómo se me verá desde el otro lado. Yo, obviamente, me pongo a hablar aquí y digo, ostras, soy más sociable que en toda mi vida, pero no sé tampoco cómo se me ve, cómo se me escucha, si se me ve una persona cercana o si me ve una persona, no sé. Me da curiosidad también si me lo queréis decir. Yo, oídos y ojos para todo lo que me queráis contar. Así que ya está, lo dejo por aquí. Nos vemos prontito con otro episodio que se va a llamar... ¡Tan, tan, tan!